Venezuela, inflación proyectada a niveles históricos, una economía considerada por un estudio como la más miserable del mundo, proyecciones de cesación de pago de deudas casi inevitables y una dependencia en la venta del petróleo que podría ser irreversible. Lo vamos a analizar. Un artículo de la revista Forbes, recientemente publicado y firmado por Tim Worstall, cuestiona una nota del Financial Times que indicaba que a menos de que se haga algo para revertir el curso de la economía venezolana y que se haga ya, el país colapsaría y caería en un desastre y penuria. Una catástrofe a punto de suceder, decía el Financial Times. Pero lo que Worstall cuestiona es que de hecho ya la catástrofe sucedió en Venezuela. No hay duda, dice, que habrá una cesación de pagos en la deuda del país y apunta a quienes manejan la economía del país como los culpables del resultado. Worstall dice que no está mal el querer imponer tasas sobre algún sector de la sociedad y ayudar a aquellos que menos tienen, pero influir o intentar dar curso a los mercados y fijar precios de productos para que los pobres los puedan comprar genera no solo escasez sino caos generalizado, dice este periodista. Hablemos del petróleo ahora. El oro negro y su manejo provocó la falta de diversificación en la economía venezolana. Y ahora, ¿qué se puede hacer con los bajos históricos del barril de crudo? Vamos a analizar la situación económica en Venezuela con el economista Pedro Palma desde Caracas. Pedro, bienvenido. Me pregunto si fue entonces un error no haber diversificado la economía, si realmente el gobierno pensó que nunca bajaría el barril de crudo. Mira, sin duda alguna, Guillermo, en primer término, buenas noches y gracias por la invitación. Sin duda alguna, uno de los graves problemas que hemos tenido en Venezuela, no en este gobierno, sino incluso en los gobiernos anteriores, ha sido la bajísima diversificación que ha tenido esta economía. Es una situación donde la dependencia del petróleo, de la renta petrolera, es altísima y eso ha hecho que cada vez que los precios aumentan, el gobierno pone en marcha una política fiscal típicamente expansiva público a través de la cual se inyectan a la economía los recursos que vienen del petróleo, pero después cuando bajan los precios, al no hacerse la previsión de hacer fondos de estabilización macroeconómica, donde se ahorre parte de los ingresos adicionales de los buenos años, pues no contamos con recursos y eso lo que hace es crear una situación caótica de altas devaluaciones, recesión económica, depresión económica, como la que estamos viviendo actualmente. Vamos a pedirle, profesor, hay un problema de audio, no sé si tiene algún volumen elevado allí, más allá de la conexión conmigo, que la necesita para escucharme. Pero, claro, cuando uno ve las circunstancias actuales, ¿no?, y se pone a analizar las distintas economías, por ejemplo, se puede comparar con Argentina. Más o menos el mismo patrón, a diferencia que no tiene una industria petrolera que lo salve y que le genere ese líquido como para poder distribuirlo en los sectores de la sociedad que el gobierno piense que debe hacerlo. Pero esa situación en la que se vio Venezuela, que cada vez cayó, cada vez más profundo. Recién veíamos en el programa de Patricia Yaniot una historia sobre los shopping centers que deben generar su propia electricidad porque en horas del mediodía la cortan. De alguna forma es o una pésima decisión desde el punto de vista económico o un atentado directamente con ese estilo de vida. Es decir, no nos interesa el comercio, las pautas económicas las marcamos nosotros y serán así. Eso es producto de una pésima planificación, de un pésimo manejo de todo lo que es el proceso de generación eléctrica en Venezuela. No se ha invertido lo que se ha tenido que invertir en plantas hidroeléctricas o en plantas, digamos, de generación eléctrica por combustible para en cuando hay escasez de agua en los embalses, pues haya una alternativa para la generación eléctrica. No ha habido esa planificación. Después ha habido un pésimo manejo, mucha corrupción en el manejo de los recursos que se han asignado a ese sector y todo esto está haciendo que cuando entonces, por las circunstancias naturales de las bajas lluvias, por el fenómeno del Niño, los embalses bajan, no hay alternativas y por lo tanto entonces la única opción que tiene el gobierno es racionar el suministro eléctrico, pero eso obviamente tiene unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista económico
inclusive desde el punto de vista financiero, los bancos se ven afectados por esas decisiones y inclusive los expertos eléctricos dicen que eso no tiene sentido alguno de prácticamente cerrar o limitar las posibilidades de los centros comerciales de funcionar, porque los centros comerciales en el país solamente absorben el 3% de la generación eléctrica o de la demanda eléctrica del país. Profesor, ¿usted cree que con la nueva Asamblea Nacional puede haber presión como para que el gobierno cambie su política económica y de alguna forma se acerque un poco más al liberalismo? Y cuando digo liberalismo me refiero a la libre flotación de los precios de acuerdo con lo que marca, lo que pauta el mercado. Si nosotros decimos el dólar vale esto y no prestamos atención a lo que está haciendo el mercado, va a existir siempre un mercado negro que va a determinar el verdadero valor del dólar. Yo creo, Guillermo, que mucho más que acciones de la Asamblea Nacional, donde obviamente ahora la oposición es una franca mayoría, yo creo que lo que va al fin del día a llevar o a este gobierno o a otro gobierno que lo sustituya a actuar finalmente y a poner en marcha una serie de acciones tendentes a ajustar la economía y a solventar los profundos desequilibrios que tenemos en materia fiscal, monetaria, cambiaria, productiva, etcétera, en el país, va a ser precisamente la necesidad de hacerlo, el caos económico o digamos ya llegar a unos límites insostenibles que obviamente obliguen a ese gobierno o al actual gobierno o a otro que venga a actuar porque simplemente hagan la situación absolutamente insostenible. Finalmente, quiero volver al artículo en cuestión del principio de esta entrevista. Tim Worstall, de la revista Forbes, cuestionaba y decía que ya la crisis, ya el país hizo eclosión, que ya no estamos hablando de la posibilidad de que realmente haya una eclosión importante, sino que ya ha colapsado el país. ¿Usted cree que así es? Yo creo que sí, yo creo que ya estamos en una situación absolutamente extrema. El aparato productivo privado ha sido diezmado de una manera absoluta. Las empresas que han sido expropiadas o expoliadas al sector privado al pasar a manos públicas pasan a producir una fracción. Dependemos hoy más que nunca de las importaciones, pero no contamos con los dólares para importar, claro, simplemente porque el petróleo se ha desplomado. El petróleo ha bajado de $99 en junio del año 2014 a $25 en el momento actual, y eso obviamente ha generado una escasez de divisas absolutamente crónicas que impiden que la economía, una economía tan dependiente, claro, de los ingresos petroleros pueda funcionar. Doctor, además, según lo que veo a través de entrevistas y artículos de la prensa especializada, el precio del barril no va a subir en el futuro próximo. Parece que es una tendencia que está para quedarse. Y la situación realmente compromete poderosamente a Venezuela por la adicción al petróleo que esa economía tiene. Ahora, si vemos el caso de Argentina con el cambio de gobierno, por ejemplo, y al margen de la puntualización política, el alineamiento con los países que hoy manejan la economía hace un giro instantáneo del futuro económico que el nuevo gobierno puede más o menos manejar y le ofrece un oxígeno que antes no tenía. ¿Usted cree que Venezuela está ante la posibilidad, en el caso de cambio de autoridades, de recibir ese oxígeno y poder encaminarse, o la situación desde el punto de vista infraestructura, desde el punto de vista de estructuras en general, está ya tan comprometido que la salida a corto plazo, hablamos de 10, 15 años, no es posible? No, mire, yo no soy tan pesimista así. Yo lo que sí creo es que ese nuevo gobierno o el gobierno que afronte la situación actual, que lleve adelante ese proceso de ajuste necesario para afrontar los gravísimos problemas que tenemos en la economía, tiene que ser un gobierno que tiene que comenzar por crear confianza. Y esa creación de confianza comienza por una situación de una implantación del Estado de Derecho, por una generación de confianza, por una política informativa que le explique a la población por qué esos ajustes, que son ajustes sin duda alguna muy dolorosos para la población y particularmente para los más pobres, tienen que hacerse, porque seguir por el camino que vamos va a ser muchísimo peor que afrontar y absorber esas consecuencias negativas, y también poner en marcha planes sociales que mitiguen
esos efectos negativos sobre el segmento de la población más pobre. Pero definitivamente ese nuevo gobierno tiene que fundamentar sus acciones basadas en esa creación de confianza que es absolutamente necesaria y fundamental para poder, bueno, comenzar a cambiar las cosas, poner la casa en orden y por lo tanto tener la aspiración de que en relativo breve plazo, no creo que en 10 o 15 años, pero sí en 2 o 3 podamos nuevamente poner a esta economía en el rumbo de un proceso de desarrollo sustentable y sostenible. Muchísimas gracias al profesor Pedro Palma. Hay expresiones ya en redes sociales justamente diciendo que están de acuerdo con la idea de que el colapso ya llegó lamentablemente. Profesor, buenas noches, gracias.